El sol del mediodía caía como un látigo sobre las llanuras polvorientas del sur de Arizona. El aire temblaba de calor y el sonido de las cigarras era lo único que acompañaba a Ethan Crowe, un vaquero de mirada dura y corazón cansado. Había cabalgado desde el amanecer siguiendo rastros de ganado perdido, huellas, excrementos secos y una herradura que se hundía en la arena. En esos parajes el silencio era más profundo que en cualquier iglesia. Ethan llevaba 3 años viviendo solo, en un rancho a medio construir que había comprado con los ahorros de toda una vida de trabajo. Había venido buscando paz, pero la frontera no conocía esa palabra. Cada semana escuchaba noticias de ataques, robos, emboscadas. Para sobrevivir allí, uno debía tener más acero en el alma que en el revólver. Fue entonces cuando lo vio. A lo lejos, una columna de humo se levantaba delgada y gris en medio del horizonte. No era normal. No había ranchos en esa dirección. Solo matorrales, cactus y piedras. Ethan se detuvo, entrecerró los ojos y murmuró: «Maldita sea, eso huele a problemas». Giró las riendas de su caballo, Dusty, y galopó hacia el humo. Cuanto más se acercaba, más se intensificaba el olor a madera quemada. Y algo peor, carne. La escena lo golpeó como un puñetazo. Un pequeño campamento apache había sido arrasado. Tiendas de pieles quemadas, utensilios rotos, cuerpos tirados sobre la tierra. Ethan se bajó del caballo con el arma lista, escudriñando cada sombra. No había movimiento, solo el graznido de los cuervos que ya rondaban. Pero entonces escuchó un sonido débil, casi imperceptible. Un gemido. Ethan giró hacia un arbusto y la vio. Una joven apache, atada de pies y manos, con la piel marcada por los golpes y el cabello enmarañado. Estaba viva, pero apenas. 2 forajidos estaban junto a ella, riendo mientras uno de ellos afilaba un cuchillo. «Vamos, Red, acaba con eso», dijo uno escupiendo al suelo. «No vale nada. Los soldados ya hicieron su parte. Solo limpiamos los restos». «Bah, todavía puede servir», rió el otro, inclinándose sobre la muchacha. Ethan no pensó. No midió consecuencias. Su cuerpo actuó solo, movido por una furia antigua que no sabía que aún le quedaba. El primer disparo retumbó seco. El hombre que tenía el cuchillo cayó de rodillas con los ojos en blanco. El segundo alcanzó a sacar su arma, pero Ethan ya estaba sobre él, empujándolo al suelo y clavándole el revólver bajo la mandíbula. «Baja la mano o te abro el infierno aquí mismo», dijo Ethan con voz ronca. El forajido soltó el arma. Ethan lo miró un instante, con la respiración agitada, y luego lo echó del lugar a patadas. «Desaparece», escupió. «Si vuelves, te entierro con los otros». El hombre huyó tambaleando. Ethan se arrodilló junto a la joven. Su pecho subía y bajaba con dificultad. «Tranquila, ya pasó. Nadie va a tocarte más», dijo suavemente mientras desataba las cuerdas. Ella lo miró, los ojos grandes, negros como la noche sin luna. No entendía sus palabras, pero algo en su voz la hizo quedarse quieta. Cuando Ethan la liberó, ella intentó alejarse gateando, pero cayó. No tenía fuerzas. Él se quitó el sombrero, suspiró y dijo para sí: «Vaya lío en el que te metiste, Crowe». La cargó en brazos, ligera como una pluma, y la subió al caballo. Mientras galopaban hacia su rancho, el viento le trajo el eco de un pensamiento que no podía sacarse de la cabeza. ¿Por qué lo hice? Él, un hombre que había matado apaches en la guerra, ahora salvaba a una. La joven deliraba, murmurando palabras en su idioma. Ethan no entendía nada, pero escuchaba una melodía en su voz, una cadencia triste. Al llegar a la cabaña, la acostó en su cama, le limpió las heridas y preparó agua caliente. Cuando terminó, se quedó observándola un largo rato. Había belleza en su rostro, incluso entre la suciedad y los moretones. No la belleza frágil de las mujeres de ciudad, sino una salvaje, indomable, como el propio desierto. Esa noche, mientras la luna ascendía sobre la llanura, Ethan se sirvió un trago de whisky y se quedó mirando el fuego. La muchacha dormía. Él sabía que había cruzado una línea invisible. Había desafiado a los suyos y quizás sellado su destino. Pero dentro de sí algo se encendía, un sentimiento nuevo y peligroso, algo que no había sentido desde hacía muchos años, y aunque aún no lo sabía, aquel rescate no solo le había salvado la vida a ella, también había condenado la suya. El amanecer llegó lento, tiñendo de cobre las colinas y las tablas del pequeño rancho de Ethan Crowe. El silencio del desierto era profundo, apenas roto por el relincho de Dusty y el chirrido del molino de agua. Ethan se levantó antes del sol como cada día, pero aquella mañana no fue a revisar el ganado ni a encender el horno de herrar. Su primera mirada fue hacia el catre donde había dejado a la joven apache. Seguía allí, tendida, envuelta en una manta de lana. Su respiración era débil pero más tranquila. Ethan se acercó despacio. La luz de la mañana iluminó su rostro. La piel tostada, los pómulos marcados,
el cabello negro extendido como un río oscuro sobre la almohada. En el suelo, junto a ella, había dejado su pequeño colgante de hueso y piedra turquesa. Él lo había recogido de entre las cenizas del campamento. «No sé quién eres, muchacha, ni por qué te dejaron viva», murmuró mientras llenaba una palangana de agua fresca. «Pero si vas a quedarte aquí, tendrás que comer algo». Ella abrió los ojos de golpe al oír su voz. Ethan se detuvo. Por un momento, el aire pareció tensarse entre ellos. Los ojos de la joven eran fieros, desconfiados. Cuando él intentó ofrecerle agua, ella se apartó, retrocediendo hasta la esquina de la cama como un animal acorralado. «Tranquila, no voy a hacerte daño», dijo él, levantando las manos. Ella no respondió. Solo lo observó, inmóvil, sin parpadear. Ethan suspiró. Estaba acostumbrado al silencio del desierto, pero no al silencio de alguien que te mira como si fueras su enemigo. Dejó la taza sobre la mesa y salió a trabajar un rato, dándole espacio. Mientras cortaba leña, pensó en la ironía de todo aquello. Años atrás había apuntado su rifle contra apaches y ahora uno de ellos dormía en su cama. Cuando volvió, encontró la taza vacía. Sonrió sin querer. «Bien, al menos tienes sentido común», dijo en voz baja. Pasaron los días. Nayeli, ese nombre lo descubrió más tarde cuando la oyó murmurarlo en sueños, sanaba lentamente. Las heridas del cuerpo cicatrizaban, pero las del alma seguían abiertas. No hablaba, no comía junto a él, no cruzaba palabra alguna. Se limitaba a observarlo en silencio, siempre alerta, como si esperara que la traicionara. Ethan intentó comunicarse con gestos. Le señalaba los objetos, pronunciaba sus nombres: agua, comer, caballo. Ella lo miraba sin responder, pero aprendía. A veces lo seguía a cierta distancia cuando él iba al corral. Lo vio alimentar a los animales, reparar la cerca, encender el fuego sin decir una palabra más alta que otra. Ethan no era un hombre cruel, solo cansado. Y ella lo notaba. Una tarde, mientras el viento del oeste traía polvo y olor a lluvia, Nayeli se acercó por primera vez al fogón. Ethan cocinaba frijoles con un trozo de carne seca. Ella se sentó enfrente sin hablar. Él le sirvió una porción. «Está caliente», le advirtió. «Pero mejor que pasar hambre, ¿no?» Ella lo miró sin entender del todo, pero aceptó el plato. Comió despacio, con movimientos precisos, sin bajar la guardia. Ethan fingió no observarla, aunque por dentro sentía algo extraño. Una mezcla de alivio y ternura. Aquella era la primera señal de confianza, o al menos de rendición. Esa noche, cuando apagó el fuego, Ethan salió a fumar su pipa. El cielo estaba cubierto de nubes y el trueno retumbó a lo lejos. Al volver, vio que Nayeli se había quedado dormida en el rincón, envuelta en su manta. Caminó despacio, la miró un instante y se quitó su abrigo para cubrirla. Ella se movió apenas y entre sueños murmuró algo en su idioma, una palabra que él no entendió, pero sonaba suave como una plegaria. A la mañana siguiente el silencio fue distinto. Ella lo miró trabajar desde la ventana. Cuando él tropezó con un cubo, soltó una risa mínima, casi inaudible, pero real. Ethan se quedó quieto, sorprendido. Era la primera vez que la escuchaba hacer sonido alguno que no fuera dolor o miedo. Los días siguientes se volvieron una rutina silenciosa pero cálida. Nayeli comenzó a ayudarle con pequeñas cosas: traer agua del pozo, recoger leña, moler maíz. Ethan, sin pedirlo, empezó a hablarle más, como si ella entendiera todo. Le contaba de su caballo, del rancho que soñaba terminar, del cielo que cambiaba de color cada atardecer. Ella lo escuchaba sin interrumpir y en sus ojos oscuros había algo nuevo: calma. Pero esa paz no iba a durar. Una tarde, mientras ambos trabajaban cerca del establo, un grupo de jinetes apareció en el horizonte. Ethan reconoció sus siluetas y sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Eran apaches. Nayeli los vio también. Su rostro se transformó. El sol caía tras las montañas cuando Ethan vio cómo las figuras a caballo se detenían en la distancia. Eran 5, tal vez 6 jinetes, con el cuerpo pintado y lanzas en la espalda. No había duda. Apaches, guerreros de la misma sangre que la joven que dormía bajo su techo. Ethan sintió el pulso acelerarse, no porque temiera por sí mismo, sino por lo que aquello significaba. Si la muchacha era de ellos, tarde o temprano reclamarían su regreso, y lo juzgarían por haberla retenido. Entró al rancho y la encontró de pie, junto a la ventana, mirando fijamente hacia el horizonte. Sus labios se movían, murmurando algo que él no entendió, pero en su tono había tristeza. Cuando se giró, sus ojos se encontraron con los de él, y por primera vez no había miedo, solo resignación. ¿Son los tuyos?, preguntó a Ethan con voz baja, aunque sabía que no recibiría respuesta. Nayeli no dijo nada, solo bajó la cabeza y apretó el colgante de piedra turquesa entre sus dedos. Ethan suspiró y se llevó la mano al sombrero. «Si vienen con intenciones de pelea, nos defenderemos», murmuró más para sí que para ella.
Pero si vienen por ti, no terminó la frase. No podía. Esa noche no encendió fuego. El rancho permaneció en penumbras mientras los coyotes aullaban a lo lejos. Ethan mantuvo la escopeta cargada junto a la puerta, escuchando cada ruido del viento. Nayeli se mantuvo despierta también, envuelta en su manta, sentada en el suelo. Por momentos él la miraba y pensaba en cómo había terminado allí. Un soldado retirado, cuidando a una mujer de un pueblo al que antes había combatido. El pasado se le vino encima como una sombra larga. Recordó los años de guerra, el olor a humo, los gritos de las aldeas incendiadas. Recordó a un capitán que le dijo: «No son personas, Crow, son enemigos». Y él había obedecido, había disparado, había visto caer a hombres, mujeres, incluso niños. Por eso, cuando encontró a Nayeli en aquel campamento destruido, no había podido apartar la vista. Era como si el destino le diera una última oportunidad de redimirse. A la mañana siguiente, Nayeli salió sola, sin decir palabra. Ethan la siguió a cierta distancia. Caminó hasta una colina cercana, se arrodilló en la tierra y comenzó a trazar símbolos con una ramita. Oraba. Ethan no entendía el idioma, pero comprendía el gesto. Estaba pidiendo a sus antepasados guía o perdón, o tal vez ambas cosas. Cuando regresaron, él se decidió a hablar. Sacó de un cajón un trozo de tela envuelto con cuidado. Lo abrió frente a ella. Era un pedazo del uniforme azul del ejército, descolorido por los años. «Esto era mío», dijo con voz ronca. «Luché contra los tuyos». Hace mucho. Nayeli levantó la mirada. No entendía todas las palabras, pero reconoció el símbolo. El águila bordada, el botón dorado. Ethan tragó saliva y continuó. «Maté a muchos de los tuyos, demasiados». Guardó silencio. «A veces, cuando cierro los ojos, todavía escucho los gritos. Por eso, cuando te vi ahí tirada, no pude dejarte morir». No podía. Las palabras flotaron entre ellos, pesadas, rotas. Por un largo momento, Nayeli no se movió. Luego, lentamente, extendió la mano y tocó el trozo de tela. Lo retiró con cuidado, lo dobló y lo dejó sobre la mesa. Después, con voz baja, murmuró su primera palabra en inglés. «Guerra». Maloitan la miró sorprendido. Ella continuó señalándose el pecho. «Yo, no guerra». Luego lo señaló a él. «Tú, no ahora». No necesitó decir más. En esas pocas palabras, Ethan comprendió que ella lo perdonaba. No por el pasado, sino por el presente. Ese gesto lo desarmó por completo. Los días siguientes se llenaron de una calma tensa. Los jinetes no volvieron a aparecer, pero las huellas alrededor del rancho indicaban que estaban cerca. Ethan enseñó a Nayeli a usar el rifle, por si algo pasaba. Ella aprendía rápido, con la mirada seria y decidida. Entre ambos crecía un respeto silencioso, una alianza que ningún idioma podía explicar. Una noche, cuando el cielo se llenó de estrellas, ella se sentó junto al fuego y le devolvió su colgante de turquesa. «Tú», dijo tocándole el pecho, «guardas». Ethan negó con la cabeza. «No, es tuyo», pero Nayeli insistió. «Protege». Él lo tomó sintiendo el calor de sus dedos. No entendía del todo el significado, pero sabía que era un gesto sagrado. Aquel colgante era más que una joya. Era un vínculo, una promesa silenciosa entre dos almas marcadas por la guerra. Sin embargo, en el horizonte, el viento ya traía señales de lo inevitable. El humo de una fogata, los ecos de tambores lejanos. La paz que habían construido estaba por romperse. Y Ethan, mientras limpiaba su rifle bajo la luz tenue, comprendió una verdad amarga. No importa cuánto uno intente huir del pasado. El pasado siempre encuentra la forma de cabalgar hasta tu puerta. El amanecer trajo consigo un aire denso, cargado de polvo y presagio. Ethan salió del rancho con el rifle colgado al hombro, y en la distancia vio lo que había temido durante días, humo elevándose entre los cañones del norte, donde el río serpenteaba entre las rocas. No era el humo de una fogata solitaria. Eran varios puntos, dispuestos en círculo, una señal de clan. Los apaches estaban cerca. Muy cerca Nayeli lo vio también. Se quedó quieta en el umbral, con el cabello ondeando al viento. Su rostro era sereno, pero sus manos temblaban ligeramente. Ethan notó ese temblor y sintió como una punzada de impotencia lo atravesaba. Sabía que su pueblo había venido por ella, y que en sus ojos él sería el secuestrador. «Tenemos que hablar», dijo Ethan con voz baja, aunque sabía que las palabras serían barreras rotas por el idioma. Se acercó y señaló el horizonte. «Tu gente», dijo. «Ellos vienen», pun. Nayeli bajó la vista, apretando el colgante que ahora colgaba de su cuello, el que él había intentado devolverle. «Yo sé», susurró en un inglés torpe pero claro. Ethan parpadeó. Era la primera vez que la escuchaba hablar más de 2 palabras seguidas. «¿Sabes?», repitió él. Ella asintió. «Ellos buscan...» Nayeli. «Ellos pensar tú...» Malopi Ethan se quitó el sombrero y lo lanzó contra la pared frustrado. «¡Maldición!», gruñó.
No entienden que te salvé. Luego, más tranquilo, añadió: si vienen armados no me quedará otra opción. Nayeli dio un paso hacia él y le tomó la muñeca. Su toque era firme. No disparar, dijo con fuerza. Ethan la miró a los ojos. Había miedo, sí, pero también determinación. Si no disparamos nos matarán a los dos. Ella negó lentamente. Yo hablar. Ellos escuchar. Ethan soltó una carcajada amarga. ¿Crees que van a escuchar? He visto lo que hacen los hombres cuando el odio manda. Tú también odiar antes, respondió ella clavándole la mirada. Él guardó silencio. No podía contradecirla. Esa tarde Ethan preparó el rancho, no para la guerra, sino para resistir el miedo. Guardó los caballos, llenó los cantimploras y dejó la puerta principal abierta, como si con ello quisiera mostrar que no tenía nada que ocultar. Nayeli recogió unas flores secas y las puso junto al fuego, murmurando palabras antiguas. Era una ofrenda, una súplica a los espíritus para que no hubiera sangre. El crepúsculo cayó y con él llegaron los jinetes. 6 sombras emergieron entre el polvo, avanzando en formación. Llevaban arcos, lanzas y fusiles viejos. El que iba al frente, un hombre de rostro curtido y mirada implacable, levantó la mano para detener a los demás. Nayeli dio un paso adelante. «No salgas», advirtió Ethan, pero ella ya estaba caminando. Su silueta se recortó contra el fuego del atardecer. Cuando los apaches la vieron, se escuchó un grito de asombro. Uno de ellos bajó del caballo, corrió hacia ella y la tomó de los brazos con fuerza, hablándole rápido en su idioma. Ethan, con el rifle en la mano, se mantuvo detrás, sin moverse, sin respirar. Los guerreros lo vieron y al instante apuntaron sus armas hacia él. «¡No!», gritó Nayeli extendiendo los brazos entre ambos. Habló en apache, rápido, intenso. Su voz era firme, pero sus ojos suplicaban. Ethan no entendía las palabras, pero el tono le decía todo. Les estaba rogando que no dispararan, que lo escucharan. El jefe apache desmontó, se acercó lentamente a Ethan y lo miró de arriba abajo. Era un hombre alto con el rostro pintado con líneas rojas y blancas y en el pecho llevaba un collar idéntico al colgante de Nayeli. El aire se volvió espeso. El jefe dijo algo en su lengua y Nayeli tradujo con voz temblorosa. «Mi padre dice, tú robarme», Ethan apretó la mandíbula. «No, la encontré herida». «La salvé», Nayeli repitió sus palabras y el jefe respondió con un grito de furia señalando el rifle. Ethan levantó las manos. «No vine a pelear». El jefe dio un paso más, observando el rancho, las huellas, los caballos. Luego escupió al suelo. Su mirada era una sentencia. En su mundo, un hombre blanco no podía tocar a una mujer apache sin manchar su honor. Finalmente dijo algo breve, seco, y montó de nuevo. Nayeli lo tradujo apenas. Él dice: «Mañana regresar. Si tú todavía aquí, morir». El polvo de los caballos se alzó mientras desaparecían entre las colinas. Ethan quedó inmóvil, con el rifle colgando en la mano. Nayeli se volvió hacia él con lágrimas contenidas. «Yo hablar más mañana». Ellos entender, Ethan negó con un suspiro. «No lo harán, Nayeli. No entienden de palabras, solo de orgullo». Ella lo miró fijamente. «Entonces yo quedo aquí». Él la miró en silencio. Por primera vez comprendió que ella no quería huir. Quería quedarse, no por miedo, sino por elección. Y mientras la noche se tragaba el último resplandor del sol, Ethan sintió el peso de una verdad que lo oprimía. Esa mujer, la que había salvado del fuego, ahora era la razón por la que el suyo. La noche se volvió interminable. Ethan no durmió. Permaneció sentado junto al fuego apagado, con el rifle sobre las rodillas y la mirada fija en la puerta. Afuera los grillos cantaban y de vez en cuando un coyote aullaba a la distancia como si anunciara la tragedia que se avecinaba. Sabía que el amanecer traería sangre. El padre de Nayeli cumpliría su palabra. En el catre, ella dormía intranquila, murmurando entre sueños. Ethan la observó y pensó que debía marcharse antes de que el clan regresara. Pero ¿cómo dejarla atrás? Si la entregaba, probablemente la castigarían por haber permanecido con él. Y si huían, el desierto se los tragaría vivos. Estaba atrapado entre la culpa y el deseo. Cuando el primer rayo de sol asomó por el horizonte, tomó su decisión. «Nos vamos», dijo sin mirarla. Nayeli levantó la cabeza confusa. «¿Ir?» «Sí». Ethan tomó la silla de montar y la colocó sobre Dusty. «Si tu padre te encuentra aquí, no habrá palabra ni súplica que nos salve». Ella lo miró en silencio. Luego, con un gesto sereno, asintió. Empacaron lo poco que tenían: agua, mantas, algo de pan seco y el viejo rifle. Ethan la ayudó a subir al caballo y montó detrás, sintiendo el calor de su cuerpo contra el suyo. Durante horas cabalgaron sin rumbo fijo, siguiendo el cauce seco de un arroyo que se perdía entre montañas rojas. El sol golpeaba implacable y el aire olía a hierro caliente. A media tarde encontraron refugio en un cañón estrecho. Ethan desmontó y dejó que el caballo bebiera de un charco turbio.
Nayeli se sentó en una roca y observó el horizonte. Parecía tranquila, aunque su mirada vagaba lejos hacia algo que solo ella veía. «Tú dejar casa», dijo de pronto. No tenía otra opción. Ethan suspiró. Ese rancho nunca fue un hogar, solo madera y polvo. Ella inclinó la cabeza pensativa. «Ahora tú, conmigo». Hogar, pues. Ethan la miró sorprendido. Había dicho la palabra con tanta naturalidad que por un momento él no supo qué responder. «No sé si entiendes lo que dices, muchacha». «Entiendo», replicó ella llevándose una mano al pecho. «Aquí». El silencio se instaló entre ellos. El viento soplaba entre las rocas, levantando remolinos de arena. Ethan encendió una pequeña fogata y colocó un trozo de carne sobre una vara. Mientras cocinaba, notó cómo Nayeli lo observaba, los ojos reflejando el fuego. Aquella mirada lo atravesó más que cualquier bala. Cuando la carne estuvo lista, comieron en silencio. La llama iluminaba sus rostros y por primera vez en días no había miedo entre ellos, solo un entendimiento silencioso. Ethan sacó su petaca, dio un trago y luego la ofreció. Nayeli la tomó, probó el whisky y tosió entre risas. Él sonrió. «Fuerte, ¿no? Fuego», dijo ella riendo otra vez. Esa risa fue un milagro. Era suave, limpia, casi imposible en medio del desierto. Y Ethan sintió algo moverse dentro de su pecho. Algo que había estado dormido desde hacía años. Esa noche, las estrellas se encendieron sobre ellos como brasas en un cielo sin luna. Nayeli se arropó junto al fuego, pero el aire era frío. Ethan le ofreció su manta y se sentó a su lado. Durante un largo rato permanecieron callados, escuchando el crujido de las llamas. Ella rompió el silencio con una voz baja. «Cuando niña, yo mirar fuego. Fuego decir destino», y Ethan ladeó la cabeza. «¿Y qué dice el fuego ahora?» Nayeli extendió la mano y trazó un círculo sobre las brasas. «Dice, 2 caminos. Uno morir, uno vivir». Lo miró directamente. «Tú y yo, mismo fuego». Él tragó saliva. No sabía si entendía bien, pero sentía la verdad en sus palabras. Aquella noche, sin hablar más, se quedaron mirando las llamas hasta que el sueño los venció. En algún momento, Ethan sintió que su hombro tocaba el de ella. No se movió. Tampoco ella. El fuego crepitaba entre ambos, testigo mudo de una promesa sin palabras. A la mañana siguiente, despertaron con el canto de los halcones. Ethan se puso de pie y miró el horizonte. No vio movimiento alguno, pero sabía que el clan no se rendiría. «Debemos seguir», dijo. Nayeli asintió, pero antes de montar, tomó un puñado de cenizas del fuego y las esparció al viento. Ethan la observó intrigado. «¿Qué haces?» «Promesa», respondió ella. «Fuego unir caminos». Ethan la miró un instante y luego, sin pensarlo, tocó su mano. Ella no la retiró. Fue un gesto simple, pero bastó para sellar algo más fuerte que cualquier pacto. Cabalgando bajo el sol ardiente, Ethan comprendió que ya no cabalgaba solo. Y aunque el peligro lo seguía como sombra, dentro de él había nacido algo que ni el miedo ni el desierto podrían apagar: el fuego del amor. Y el fuego, lo sabía, siempre pide algo a cambio. El sol estaba alto cuando los alcanzaron. Ethan lo sintió antes de verlo. El silencio del desierto cambió. Los pájaros callaron. El aire se volvió denso, pesado. Entonces el sonido, el galope de varios caballos, firme y rítmico, acercándose desde el norte. «Nos encontraron», murmuró. Nayeli se detuvo en seco. Su cuerpo se tensó, los ojos fijos en el horizonte. «Mi pueblo», susurró. Ethan apretó la mandíbula. «¿Vendrán por ti o por mí?» Ella no respondió. Solo bajó la cabeza. De pronto aparecieron. Una docena de jinetes emergiendo entre la polvareda, rostros pintados, lanzas brillando al sol. En el centro, un hombre alto, de mirada fiera y cicatriz en la mejilla. Tazunke, hermano mayor de Nayeli, guerrero del clan del Halcón Rojo. Ethan levantó las manos, pero no soltó su rifle. Los apaches rodearon a la pareja cerrando el círculo. El polvo les cubría las botas. El aire vibraba con la tensión. «Nayeli», dijo Tazunke con voz profunda, «¿por qué estás con él?» Ella desmontó con calma. «Él me salvó». El guerrero la miró incrédulo. «¿Salvó? Te robó. Te manchó con manos de extranjero». Ethan dio un paso adelante. «No la toqué. Ella estaba herida y solo quise ayudar». Los apaches se agitaron, algunos levantaron sus arcos. Tazunke levantó una mano para hacerlos callar. «¿Ayudar?», espetó con desprecio. «Los hombres blancos no ayudan. Roban, mienten, matan». Ethan sintió el impulso de responder, pero Nayeli lo detuvo con un gesto. «Hermano, no todo blanco igual». «Él no enemigo». Tazunke la observó largo rato. En su mirada había más que enojo. Había decepción, miedo y un rastro de tristeza. «Padre llora tu nombre», dijo en voz baja. «Cree que espíritus te tomaron. Y quizá tenga razón». Nayeli bajó la vista, los labios temblando. Ethan sintió un nudo en el pecho. Quiso decir algo,
pero sabía que cualquier palabra suya solo empeoraría las cosas. Entonces Tazunke dio la orden. Él viene con nosotros. Juzgaremos su destino al caer el sol. Los ataron. Ethan no resistió. Caminó entre los guerreros con las manos sujetas bajo la vigilancia de flechas tensas. El campamento apache estaba oculto entre las colinas, una pequeña aldea de tipis con el humo elevándose recto hacia el cielo. Las mujeres molían maíz, los niños observaban curiosos, los ancianos susurraban oraciones. Cuando lo vieron, todos callaron. El silencio fue absoluto. Lo empujaron al centro del poblado frente a un círculo de fuego. Allí esperaba el anciano Wakan, padre de Nayeli. Su cabello era blanco como la ceniza y su mirada dura como piedra. Nayeli corrió hacia él y se arrodilló. «Padre, no lo mates. Él me salvó. Me dio agua, me cuidó». El anciano la miró largo rato. Luego se volvió hacia Ethan. «¿Por qué lo hiciste?» Ethan tragó saliva. «Porque era lo correcto». «¿Lo correcto?» El anciano arqueó una ceja. «¿Qué sabe un hombre blanco del camino correcto?» Ethan levantó la mirada. «No sé mucho. Solo que nadie merece morir solo en la arena». El anciano permaneció en silencio. Los guerreros murmuraron. Tazunke apretó su lanza. «Padre, no escuches mentiras. Su especie mató a nuestro pueblo». «Y aún así tú estás vivo», replicó Ethan. «Significa que alguien en algún momento mostró piedad». La tensión creció. Los ojos de Tazunke brillaron de furia. «Basta», gritó Nayeli. «Él no enemigo. El fuego mío». El silencio fue aún más pesado. El anciano la miró con desconcierto. «¿Fuego tuyo?» Nayeli asintió tocando su pecho. «Mi alma unida. Su fuego y el mío, uno». Wakan cerró los ojos. Un murmullo recorrió el círculo. Aquella declaración era sagrada. Un pacto de fuego no podía romperse sin que los espíritus se enfurecieran. Finalmente el anciano habló. «El fuego une pero también quema. Si tu palabra es cierta, que las brasas decidan». 2 braseros fueron encendidos. Uno frente a Nayeli, otro frente a Ethan. El anciano tomó un puñado de piedras ardientes y las colocó en el centro. Si ambos cruzan el fuego sin apartar la mirada del otro, los espíritus aceptarán su unión. Si uno duda, el fuego tomará su alma. Ethan miró las brasas. Ardían con furia. Pero cuando vio los ojos de Nayeli, supo que no podía dar un paso atrás. Sin una palabra, ambos caminaron. Las chispas se elevaron. El calor era insoportable. El aire quemaba en los pulmones. Pero siguieron. La luna estaba alta sobre el campamento apache. El aire olía a humo, a tierra húmeda y a tensión contenida. Ethan se encontraba sentado junto al tipi que le habían asignado, observando las brasas extinguirse poco a poco. Desde la ceremonia del fuego, ningún guerrero se había atrevido a tocarlo. Había pasado la prueba, sí, pero aún era un extraño, un intruso en tierra sagrada. Solo Nayeli se acercaba a él. Cada mañana traía agua y pan de maíz, y cada noche se sentaba a su lado, en silencio, mirando el cielo. Había ternura en su presencia, una calma que lo mantenía cuerdo en medio del miedo. Pero Ethan sabía que la paz no duraría. Tazunke no hablaba. Lo observaba desde lejos, con esa mirada fría que solo tienen los hombres que han perdido algo que no pueden recuperar. Ethan lo sentía. Cada paso, cada palabra suya, cada respiración eran juzgados por esos ojos. Una noche el anciano Wakan llamó al vaquero a su tipi. El fuego interior proyectaba sombras sobre las paredes. «Los espíritus te aceptaron», dijo el anciano, «pero el clan, no todos ven con claridad». Ethan asintió. «Lo entiendo. No espero ser bienvenido. Nayeli te eligió», continuó Wakan, «y eso la pondrá en peligro. Hay quienes piensan que su unión traerá desgracia». Ethan bajó la mirada. «Si eso ocurre, me iré». El anciano negó con la cabeza. «No se huye del destino, forastero. Solo se enfrenta». Esa misma noche Tazunke salió del campamento. Llevaba consigo a 3 guerreros de confianza y un plan nacido del rencor. Sabía que el ejército de colonos avanzaba hacia el sur, buscando tierras apaches. Sabía también que, si informaba a los soldados de la presencia del vaquero entre ellos, podría provocar una masacre, y culparlo a él por ello. Así lavaría su honor y castigaría la traición de su hermana. Cuando el amanecer llegó, Ethan sintió que algo andaba mal. Los guerreros estaban inquietos, las mujeres murmuraban. Wakan estaba de pie frente al fuego con el rostro grave. «Tazunke no volvió», dijo Nayeli preocupada. «¿Y qué significa eso?», preguntó Ethan. El anciano suspiró. «Significa guerra». Ethan comprendió al instante. El aire se volvió más frío. Sabía de sobra cómo pensaban los hombres. Blancos cuando se trataba de territorio. Primero disparaban, luego preguntaban. Tomó su sombrero, ajustó el cinturón y miró a Nayeli.
Debemos salir de aquí. Ella negó. Mi pueblo necesita. Tu pueblo no me aceptará, Nayeli. Y si los soldados llegan, no distinguirán entre amigo y enemigo. Ella lo miró con una mezcla de ternura y dolor. Entonces yo ir contigo. Huacan los interrumpió. Si van, vayan al viejo río seco. Allí los espíritus los protegerán. Yo hablaré con los míos. Ethan inclinó la cabeza en señal de respeto. Gracias, anciano. El sol ardía cuando partieron. Cabalgaron sin descanso por la llanura, siguiendo el cauce seco que serpenteaba entre colinas rojas. El viento traía olor a pólvora. A lo lejos, columnas de humo ascendían. Los soldados estaban cerca. Ethan apretó el paso. Si Tazunke los guió hasta el valle, empezó a decir, pero Nayeli lo interrumpió. Él no entiende. Tiene miedo. Miedo o no, su miedo puede matar a todos. El caballo relinchó. En ese instante un disparo resonó a lo lejos. La bala silbó tan cerca que el aire se cortó. Ethan empujó a Nayeli al suelo justo antes de que otro disparo reventara una roca junto a ellos. Desde la colina vio los reflejos del sol sobre los rifles. «Son los soldados», gritó. El desierto estalló en fuego. Los disparos rebotaban entre las piedras, levantando polvo y gritos. Ethan disparó una vez, otra, protegiendo a Nayeli, que corría hacia una formación de rocas. El caballo cayó, herido. Cuando lograron cubrirse, Ethan vio lo que temía. Tazunke al frente de los soldados señalando su dirección. Su rostro estaba lleno de rabia y remordimiento. «Él los trajo», dijo Ethan con amargura. Nayeli lo miró, los ojos húmedos. «Mi hermano». Perdido en oscuridad, Ethan apretó su rifle. «Entonces la luz tendrá que venir de ti». Ella asintió. Luego, con una calma que heló la sangre del vaquero, se levantó y caminó hacia la colina. Ethan quiso detenerla, pero Nayeli levantó una mano. «Confía». Subió lentamente, con los brazos extendidos, sin armas. Los soldados dudaron. Algunos bajaron los rifles. Tazunke gritó algo en su idioma, pero ella siguió caminando. Su voz se alzó sobre el viento. «Basta de sangre. Él es mi fuego. Si muere él, muero yo». El silencio fue absoluto. El eco de su voz se perdió entre las montañas. Y por primera vez Tazunke bajó la lanza. Los soldados no entendieron el idioma, pero entendieron el gesto. El fuego del combate se apagó. Ethan corrió hacia ella y la abrazó temblando. El aire olía a humo, pero también a esperanza. Tazunke los miró largo rato. Luego giró su caballo y se alejó, solo, hacia el desierto. Esa noche, Ethan y Nayeli acamparon junto al viejo río seco. El fuego crepitaba reflejando sus rostros cansados. Ella se acurrucó contra su pecho. «Hermano, sombra del pasado». Ethan asintió. «¿Y nosotros?» «Somos el futuro». Las estrellas los cubrieron como un manto, pero en la distancia una figura solitaria observaba desde la oscuridad. Tazunke no había desaparecido, y su mirada prometía que la historia aún no había terminado. La noche era fría, y el fuego apenas lograba espantar la oscuridad. Ethan estaba sentado junto al río seco, afilando su cuchillo con movimientos lentos y mecánicos. Nayeli dormía, envuelta en una manta, su respiración tranquila marcando el ritmo del silencio. Parecía paz, pero no lo era. Desde que habían escapado del tiroteo, Ethan no había podido relajarse. Sabía que algo faltaba, que algo o alguien los seguía. Los perros del desierto ladraban a lo lejos y cada crujido de ramas le ponía el corazón en alerta. De pronto, un gemido quebró la calma. Ethan levantó la cabeza, el rifle en mano. Otro sonido, un arrastre. Se puso de pie, avanzando con cautela hacia los matorrales. Allí lo encontró. Tazunke yacía en el suelo, cubierto de sangre y polvo. Su lanza rota, el pecho atravesado por una herida profunda. Su caballo había muerto a pocos metros. Ethan lo miró sorprendido. «Por todos los demonios del desierto», murmuró agachándose. Tazunke abrió los ojos apenas consciente. «No, dispares». «No tengo razón para hacerlo», respondió Ethan. «Aunque tú sí tenías muchas para matarme». El apache intentó sonreír, pero la sangre se escapó de sus labios. «Los soldados no perdonan traidores. Yo intenté detenerlos, pero…» Su voz se quebró. Ethan comprendió. Tazunke había intentado redimirse, quizá guiando a los soldados lejos del campamento, y lo habían castigado por ello. Sin pensarlo más, lo cargó sobre su hombro y lo llevó hasta el fuego.
Nayeli se despertó sobresaltada. «Hermano», gritó al verlo. Corrió hacia él arrodillándose junto a su cuerpo. Ethan dejó al guerrero en el suelo y comenzó a limpiar la herida. «La bala no salió», dijo. «Pero si no hacemos algo rápido, no verá el amanecer». Nayeli tomó la mano de su hermano, lágrimas en los ojos. «Tazunke, fuego aún dentro. No te apagues». El guerrero la miró con un brillo débil. «Hermana, fuego tuyo, diferente». Luego giró el rostro hacia Ethan. «Tú, hombre blanco». Ethan asintió. «Sí, tú salvaste 2 veces. Y tú intentaste matarme 2 veces», replicó Ethan con una sonrisa amarga. «Entonces, estamos iguales». Los 3 rieron suavemente, aunque en la voz de Tazunke ya se oía la sombra del final. Ethan trabajó toda la noche. Usó el cuchillo al rojo para cauterizar la herida, apretando los dientes mientras el olor a carne quemada llenaba el aire. Tazunke no gritó, solo apretó el puño y murmuró en su lengua palabras que sonaban a plegaria. Cuando terminó, Ethan se desplomó de cansancio. El guerrero dormía y Nayeli lo cubría con una manta, murmurando oraciones al fuego. El vaquero la observó en silencio. Había algo divino en ella, una calma que él jamás había conocido. «Eres más fuerte que todos nosotros», le dijo al fin. Ella lo miró y sonrió. «Fuego enseña, quema, pero también sana». Ethan se quedó pensativo. Toda su vida había huido del dolor, del pasado, del amor. Pero esa mujer, que apenas hablaba su idioma, había logrado enseñarle más sobre la vida que todos los hombres del mundo. El amanecer los encontró exhaustos. El río seco brillaba con la primera luz y los cuervos sobrevolaban las colinas. Tazunke seguía vivo, pero su respiración era débil. Ethan se acercó y se arrodilló junto a él. «Ahora su espíritu nos cuida. El fuego no muere, solo cambia de forma». Ethan la miró a los ojos y supo que era verdad. Tazunke no se había ido. Vivía en ese fuego, en la mujer que amaba y en el hombre que finalmente había aprendido a sentir. Pasaron 3 días desde la muerte de Tazunke. 3 días en los que el viento no trajo ni un disparo, ni un caballo, ni un alma viva. El desierto parecía guardar silencio por respeto, pero Ethan sabía que no podían quedarse. El río seco no ofrecía más que polvo y el fuego que los protegía se apagaba con cada amanecer. «Volveremos al rancho», dijo finalmente mientras aseguraba la montura. Nayeli lo observó, sus ojos oscuros reflejando una mezcla de duda y nostalgia. «Rancho, donde tú vivías». «Sí», respondió él ajustando el sombrero. «Es lo único que queda. Tal vez podamos hacer lo nuestro». Ella asintió despacio, aunque algo en su rostro mostraba preocupación. Sabía lo que significaba regresar al mundo de los blancos. Allí, una mujer apache no sería bienvenida. Pero el fuego que los unía ya no conocía barreras. El viaje fue largo. Atravesaron colinas, lechos secos y praderas muertas hasta que el horizonte mostró una vieja silueta de madera. El rancho Hollow Creek, hogar del que Ethan había huido meses atrás. Cuando desmontaron, el polvo cubría todo. El portón colgaba de una bisagra, el establo estaba vacío y el molino ya no giraba. Ethan se acercó lentamente a la puerta principal y la empujó. El chirrido del metal rompió el silencio. Dentro el aire olía a abandono y recuerdos. «Aquí vivía solo», dijo con voz baja. «Creí que la soledad era libertad, pero solo era otra forma de morir despacio». Nayeli lo siguió tocando las paredes con curiosidad. «Ahora no estás solo», susurró. Ethan se volvió hacia ella. Sus ojos se encontraron entre la penumbra y por un momento el pasado pareció desvanecerse. Allí, entre polvo y ruina, había nacido una promesa nueva. Los días siguientes se llenaron de trabajo. Ethan reparó el tejado, limpió el corral y volvió a llenar el pozo. Nayeli cuidó del fuego, cocinó con hierbas del desierto y trajo vida al lugar. Por las noches el rancho dejaba de ser un fantasma. A veces Ethan se sorprendía observándola. Su forma de moverse era suave pero firme, su sonrisa rara y luminosa. Nunca había imaginado que la felicidad pudiera tener la piel dorada por el sol y la mirada llena de desierto. Pero el mundo no olvida tan fácil. Una mañana, mientras alimentaba a Dusty, escuchó un ruido de cascos. 3 jinetes se acercaban desde el camino del este. Eran colonos, hombres de rostro endurecido, con rifles al hombro y desconfianza en los ojos. Bueno, dijo el primero, un tal Harris, viejo conocido de Ethan. «Mírate, vaquero. Pensé que los apaches te habrían despellejado». Ethan se enderezó. «No todos los apaches son asesinos, Harris». «Ah, ¿no?». El hombre escupió al suelo. «Entonces, ¿qué es eso que tienes ahí?». Señaló a Nayeli, que salía del establo con un cubo de agua. El silencio se volvió cortante. Harris rió con desprecio.
Vaya, vaya. Te encariñaste con una salvaje. Ethan dio un paso al frente, la mirada fría. Cuidado con tus palabras. ¿Y si no?, replicó Harris tocando el gatillo de su rifle. No queremos indias cerca de nuestras tierras. Traen mala suerte. Ethan respiró hondo. Podría haber respondido con violencia, pero recordó las palabras del anciano Wakan. El fuego une, pero también quema. No estoy pidiendo permiso, Harris. Solo vine a vivir en paz. La paz no existe con su gente, dijo el colono con veneno en la voz. Entonces aprenderás a vivir con ella, respondió Ethan y dio un paso más. Porque si vuelves a poner un pie en este rancho, te juro que será el último. Los jinetes se miraron entre sí. Harris bufó, escupió otra vez y giró su caballo. No durarán mucho, dijo antes de marcharse. El desierto siempre reclama lo que no le pertenece. Cuando se fueron, Nayeli se acercó a Ethan. Ellos odian. Sí, asintió él limpiándose el sudor. Pero no más que antes. Ella lo miró con calma. Entonces no tememos. Ethan sonrió débilmente. No, no tememos. Esa noche el fuego volvió a brillar en la chimenea del rancho. Nayeli se sentó a su lado, trenzando hilos de cuero para hacer un nuevo collar. Ethan observó las llamas danzar. «Sabes», dijo, «cuando te encontré pensé que te estaba salvando». «Y tú lo hiciste», respondió ella. Él negó despacio. «No, Nayeli, tú me salvaste a mí». Ella sonrió. El viento sopló, y por un instante el rancho viejo pareció respirar de nuevo. Pero a lo lejos, en el valle, Harris observaba con sus hombres. La envidia y el odio ardiendo en sus ojos. «El vaquero se olvidó de lo que son las reglas aquí», murmuró, y al día siguiente decidió recordárselas. Con fuego y bala. Ethan y Nayeli no lo sabían aún, pero el rancho que habían devuelto a la vida estaba a punto de ser probado por la noche más oscura de todas. La noche cayó con un silencio inquieto. Ethan lo sintió en los huesos. El aire estaba demasiado quieto, el viento olía a humo antes de que el fuego siquiera existiera. Dusty relinchó inquieto. Nayeli salió del establo, con el cabello suelto y los ojos alerta. «Algo viene», dijo ella en voz baja. Ethan asintió. «Sí, el desierto no duerme cuando los hombres planean maldad». Subió al granero, al punto más alto del rancho. Desde allí vio las luces. 3, 5. No. 8 antorchas moviéndose entre la oscuridad descendiendo por el valle. Harris venía con hombres armados, bajó corriendo. «Van a atacar». Nayeli tomó su arco y miró hacia la llanura. «Podemos huir». Ethan negó con la cabeza. «No otra vez. Este lugar ya no es solo mío, es nuestro». Prepararon el rancho como pudieron. Ethan reforzó las ventanas con tablas, cargó el rifle y dejó municiones cerca de la puerta. Nayeli mojó trapos y los colocó sobre las rendijas para contener el fuego. El silencio previo a la tormenta era casi sagrado. «Ethan», susurró ella, «si morimos esta noche». Él la interrumpió tocando su rostro. «No digas eso». Pero ella continuó, su voz temblando apenas. «Entonces sabré que morí libre». A tu lado Ethan la besó sin miedo, sin palabras. Por primera vez no pensó en lo que había sido ni en lo que podría ser. Solo en el ahora. En ella, el primer disparo vino desde el este. Una bala rompió el vidrio de la ventana y atravesó una lámpara, haciendo que el aceite ardiera. Ethan se lanzó al suelo, rodó hasta el rifle y respondió con un tiro certero. Uno de los atacantes cayó. «Váyanse de ahí, malditos», gritó Harris desde la oscuridad. «Ese rancho no les pertenece». Ethan apretó los dientes. «Entonces ven por él tú mismo». Las antorchas comenzaron a volar. Una cayó sobre el tejado del establo, otra sobre la cerca. El fuego creció rápido, iluminando la noche con tonos de sangre. Nayeli corrió afuera con una manta mojada para apagar las llamas, pero una bala silbó cerca. Ethan salió tras ella. «Regresa adentro». «Los caballos», gritó ella intentando abrir la puerta del corral. El fuego se extendía y los animales relinchaban desesperados. Ethan disparó de nuevo, cubriéndola mientras ella liberaba a Dusty y a los otros. Entonces un grito. «¡Ahí está la India!» Y otro disparo. Nayeli cayó de rodillas. Ethan sintió que el mundo se detenía. Soltó el rifle, corrió hacia ella y la sostuvo entre los brazos. La sangre manchaba su vestido, caliente, viva. «No, no cierres los ojos». Ella respiró con dificultad. «El fuego quema, pero también purifica». «No digas eso, Nayeli. Vamos, levántate». «No temas», susurró ella. «El espíritu sigue al viento». Ethan la tomó en brazos y la llevó dentro, mientras las llamas envolvían el establo. Afuera los hombres de Harris seguían avanzando. Pero algo dentro de Ethan se quebró, y algo nuevo nació en su lugar. Dejó a Nayeli sobre la mesa, le besó la frente y salió de nuevo con el rifle en mano. Su mirada ya no temía. El vaquero solitario, el hombre cansado, había muerto esa noche.
Lo que quedaba era fuego. «Harris», rugió saliendo entre el humo. «Aquí estoy». Los disparos cruzaron el aire. Ethan no falló ninguno. 1, 2, 3 hombres cayeron antes de que Harris pudiera reaccionar. Cuando las balas se acabaron, el fuego ya consumía las cercas. El cielo estaba rojo. Ethan avanzó, tambaleante, hasta que Harris lo enfrentó con una antorcha encendida. «Eres un maldito loco», gritó el colono. «Todo esto por una india». Ethan levantó el rifle vacío como si aún pesara 100 balas. «No, por una india no. Por amor». Harris intentó lanzarle la antorcha, pero Ethan lo derribó. Lucharon entre el barro y las brasas. Un golpe, otro. Y finalmente el colono cayó sobre el fuego, gritando hasta que el silencio volvió. Cuando Ethan regresó al interior, apenas quedaba techo sobre sus cabezas. Nayeli respiraba débilmente. Él se arrodilló a su lado, tomó su mano y por un momento creyó sentirla apretarlo. «Te amo», murmuró. Ella abrió los ojos apenas. Entonces, el fuego vivirá. El techo cedió. Las llamas se alzaron como un manto. Ethan no corrió. La abrazó fuerte y juntos desaparecieron entre el resplandor. Al amanecer, el rancho era solo ceniza. Los hombres del pueblo que llegaron más tarde encontraron el lugar reducido a carbón, pero juraron haber visto al amanecer 2 figuras cabalgando hacia el horizonte, un vaquero y una mujer de cabello oscuro, montando sobre el mismo caballo, envueltos por la luz.